Shemaitimico Arapombo Japupateilla Supape, bendecido jueves 31 de octubre. En 1969 fallece Juan Eoleari, nació en 1879. Fue periodista, historiador, poeta, ensayista político y diplomático. Reivindicador del mariscal Francisco Solano López. El 31 de octubre es Día Mundial del Ahorro, ya que en 1924 se realizó el primer Congreso del Ahorro en Milán, Italia. Finalizó un día como hoy, 31 de octubre. Trataron la organización, legislación de cajas de ahorro y la importancia de ahorrar, no para el consumo, sino para otros fines. 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades. Aquí se habla del desarrollo de los ciudadanos, con ideas, comercios, cultura, ciencia, comunicación. Administrar crisis ante el desarrollo sostenible, contaminación, infraestructuras y recursos. En este Día Mundial de las Ciudades también se habla de resistir a desastres naturales que afectan a los núcleos urbanos. El 31 de octubre es Día Internacional del Arroz. Las bondades y los beneficios de este cereal, considerado el más importante en la dieta alimenticia. Es el alimento con mayor producción y más consumido en el mundo, que no requiere de especificaciones técnicas o ambientales para mantenerse en buen estado. El 31 de octubre es Día Mundial de la Reforma. ¿De qué reforma hablamos? De lo que hizo Martín Lutero en 1517. Se convenció de errores y abusos de la Iglesia. Subió las escaleras del templo del castillo de Wittenberg, en Alemania, donde era catedrático, y clavó en la puerta del templo 95 tesis manifestando su desacuerdo y protesta por enseñanzas y políticas que solo buscaban abusar de la fe de los creyentes para enriquecerse. Ese acto encendió la llama para la reforma de la Iglesia. El 31 de octubre en Ecuador es Día del Escudo, en El Salvador del sindicalista, en Estados Unidos de los fundadores de las Girl Scouts, Perú de la canción criolla, en España del recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista. La festividad es de Alonso, Antonio y Quintín. La frase es de Goethe. Él dijo: pensar es fácil, actuar es difícil, pero poner los pensamientos de uno en acción para algunos es imposible. Efemérides 31 de octubre Pegua, Aguapujamba Eponame, con paz y bien, Argüello Duñ M.